Mira a todos, aquí vamos a comenzar la visita. Entonces están con nosotros acompañándonos los responsables, Julio César Claure de SIC Santa Cruz, como les comentaba, una de las plataformas que tiene información meteorológica acá en Santa Cruz. Y bueno, él nos va a comentar de qué se trata el trabajo que realizan y qué equipamientos utilizan y todas las cosas que desarrollan en su trabajo del día a día. Ya yo les he comentado que ustedes son estudiantes de hidrología, que hemos estado viendo algunas clases, los instrumentos, los tipos de variables, ¿no? Todas esas cosas. Si bien aquí no se hace hidrología, pero sí la información que se necesita para hacer hidrología, aquí se genera. Entonces, le dejo, ingeniero. Gracias. Bueno, gracias por la visita. La verdad es que nosotros como nación venimos hace muchos años implementando este sistema, que bueno, hay que ahora también ustedes aprovechen un poquito de ver de que la información meteorológica se transversaliza en diferentes áreas, así como en el tema hidrológico, en el tema de la construcción, mucho en el tema productivo. Nosotros cuando comenzamos este proyecto del 2009 aproximadamente, cuando todavía incluso no existían los celulares, ¿no? Muchos éramos mucho más jóvenes. Se tenía la información, pero no se podía apoyar a los productores con esa información. Entonces, la gobernación en ese momento hizo un estudio y le preguntó a los productores qué necesitaban. Y los productores nos pidieron tres tipos de datos, tres tipos de información necesitamos nosotros: precio de mercado, información técnica agropecuaria e información del clima, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros como organización tomamos estas demandas, agarramos la tecnología de ese momento, ¿no? En ese momento solamente no se tenía smartphone, se tenía SMS, los celulares payasitos, no sé si lo conocieron, ¿no es cierto? Y eso incluso hasta el día de hoy muchos productores manejan eso. Entonces hicimos una estrategia donde combinamos las tecnologías de información tradicionales que habían en su momento con las tecnologías de información moderna, las famosas TICs. Y entonces creamos una plataforma que nos permitió a nosotros darle esta información a los productores, ¿no? Y se lo comento así de manera general rápida, y yo sé que les interesa el tema meteorológico, el tema de información respecto a su carrera, pero es bueno que conozcamos. Entonces, creamos una plataforma que pueden ingresar ustedes a través de ella en sicsantaCruz.com, en la cual van a encontrar tres tipos de información: información de precio de mercado, en la cual nosotros levantamos los productos del mercado del 36 para el producto más sus variedades todos los días. Y esta información es subida a la plataforma. El productor con esta información él monitoriza cómo va el precio de sus productos que él comercializa y puede colocar un mejor precio. Así también nosotros como gobernación siempre hemos generado información importante, específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una biblioteca agropecuaria. Como gobernación nosotros teníamos mucho material y tenemos mucho material generado por la gobernación. Una cosa, por ejemplo, es información teórica y otra cosa es información teórica adecuada a nuestra realidad. Y eso es lo que ha hecho la gobernación durante muchos años. Entonces tenemos información de producción, en este caso, que es desarrollada por el CIA, SA, ¿ya? Que es información importante, por ejemplo, cómo producir abono de lombriz en la zona de los valles, ¿no? Entonces, esos manuales también los hemos digitalizado con las plataformas, ¿no? Eso de manera general. Entonces, básicamente, para conocimiento de ahora. Y la tercera información que aquí vamos a hacer un poco más extenso, que es lo que interesa a ustedes, es la información meteorológica. El productor nos decía: yo necesito información meteorológica. Me decía: yo necesito si puedo fumigar, si puedo cosechar, si va a llover, si se va a caer el cielo, si va a venir helada, ¿no es cierto? Entonces,
de alguna manera él nos pedía algo que se llama pronóstico, ¿no? Los pronósticos meteorológicos. Y comenzamos a nosotros a trabajar este tema del año 2013 y dijimos, bueno, lo primero que tenemos que conocer es cómo se comporta el clima, ¿no es cierto? Entonces para ello se utilizan estaciones meteorológicas. Ustedes son de la materia de hidrología, ¿no es cierto? ¿Tienen claro más o menos la diferencia entre hidrología y meteorología? ¿Alguien me puede decir? Pregunta de examen. Bueno, de alguna manera en hidrología lo que ustedes ven es el estudio de cómo se comporta el agua en la tierra, ¿no es cierto? Cómo se relaciona con el tema hídrico, tanto aguas superficiales como subterráneas, eso se estudia en el tema de hidrología, ¿no es cierto? Sin embargo, en meteorología nosotros vemos el comportamiento, ¿ya? Cómo interactúa la atmósfera con la tierra. Y esto tiene diferentes parámetros, nubosidad, temperatura, lluvia, ¿cierto? Pero sin embargo, estos parámetros generan un pronóstico. Entonces, inicialmente dijimos, tenemos que conocer cómo se comporta nuestro clima. Y comenzamos a implementar una red de estaciones en todo. Comenzamos a implementar una red en todo el departamento. Inicialmente se comenzaron con 15 estaciones. Actualmente, el día de hoy, estamos instalando la estación número 40, ¿ya? En todo el departamento. Pero pasó algo aquí. Nosotros con el tiempo, en 2016-2017, vimos que las estaciones meteorológicas sí nos medían el comportamiento meteorológico y atmosférico del lugar, pero no nos generaba lo que necesitábamos. Las estaciones meteorológicas no generan pronósticos. Las estaciones meteorológicas lo que hacen es un registro climatológico de cómo se comportan estos parámetros meteorológicos en la zona. Estos parámetros meteorológicos ya dije son temperatura, humedad, dirección y velocidad del viento. ¿Alguno más que ustedes conozcan? La radiación solar, ¿no es cierto? En este caso también nosotros agregamos sensores de temperatura y humedad de suelo para el tema productivo, humedad foliar, también tenemos en la estación un simulador de hoja, ya lo vamos a ver en un momento. Cierta en el tema climatológico. Vinieron y nos desarrollaron una plataforma que nos permitía generar, aquí lo vamos a ver, ¿no? Entonces nosotros teníamos el CIS Santa Cruz, las estaciones meteorológicas, pero no generábamos pronósticos para abajo. Ahí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Teníamos ya las estaciones y no generábamos, no respondíamos al productor. Entonces vinieron estos holandeses y, por ejemplo, alguna vez ustedes se han preguntado de dónde sale su teléfono, que es tan inteligente, le dice a ustedes cuánta temperatura mínima, temperatura máxima, cuál es el pronóstico. Todos lo sabemos manejar, ¿no es cierto? Y miramos, ¿alguna vez ustedes se han preguntado de dónde aparece ese dato? Es tan inteligente su teléfono para decir, oh, va a llover, no va a llover. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay más allá de eso? ¿Ah? ¿De dónde sale? ¿Alguien se anima a responderme? ¿De dónde su teléfono sabe el pronóstico, cuál va a ser la mínima, la máxima, si va a llover o no va a llover? ¿No? ¿De los satélites? ¿Ah? ¿De los satélites? ¿Quizá? Parte, sí. Y en realidad nosotros consumimos la información, que es lo mismo que quería el productor, no le interesaba a ellos de dónde, lo que ellos querían saber es que le digamos si va a llover o no va a llover. Y efectivamente, parte de ello en realidad viene de unos modelos matemáticos que conjugan un montón de información, satélites, buques, radares, ¿no? Y en el mundo existen 5 modelos matemáticos que generan esta información, ¿no? Existe el modelo matemático que es el japonés, el americano que es el NOAA, que es el que nosotros conocemos, que es el con el cual nosotros interactuamos, y la mayoría de las páginas que generan pronósticos. Entonces, vinieron estos holandeses y nos hicieron
sistema propio para generar pronósticos en el cual interactuamos con NOAA, descargamos esta información que nos llega al celular, la descargamos a una base de datos, la interpolamos con otro sistema que lo que hace es que normalmente el pronóstico que le genera al celular a uno es de 25 kilómetros cuadrados. Y esta información en los servidores nosotros la reducimos a 2 kilómetros con un programa que va también conjugado en este modelo, que interpola de acuerdo a cómo está nuestra topografía, ¿no? Y además de eso, agarra la información que mide las estaciones meteorológicas y sube toda esta información a nuestro motor y genera un nuevo pronóstico, mucho más preciso, ¿no? O sea, no es porque nuestro pronóstico es más preciso, en realidad es porque conjugamos un montón de herramientas. Lo que pasa es que todos los satélites y todos los modelos matemáticos a ustedes le van a dar el comportamiento del tiempo, producto del examen máximo hasta 10 metros de altura. Eso es lo que hacen los satélites. Hasta 10 metros de altura ustedes tienen el pronóstico. De ahí para abajo no existe forma de conocer cómo se comporta el clima si no es a través de estaciones meteorológicas, ¿no? Entonces, de 10 metros para arriba satélite y de 10 metros para abajo información a través de estaciones meteorológicas. Por eso es que a medida que nosotros vamos poblando la cantidad de estaciones meteorológicas, vamos a alimentar información más específica de nuestra zona, de nuestro territorio al sistema, y el sistema nos va generando pronósticos naturales. Entonces, de esa manera nosotros construimos una plataforma que vino a dar respuesta no solamente al productor, vino a dar respuesta, ¿ya?, a un montón de manera transversal al tema de riego, de riesgo. Nosotros trabajamos esta información utilizada con el COE, con el Centro de Operaciones de Emergencia, con el tema de incendios. Ahora, la Cámara de la Construcción, ¿no?, que está ligado, por ejemplo, a su rubro de ustedes, hace 2 días hemos cerrado un convenio en el cual ellos van a sacar un boletín con los pronósticos que se generan en el CIN Santa Cruz, justamente para el área de la construcción. ¿Por qué? Porque les interesa muchísimo el tema del pronóstico, tanto para la planificación de obras, como también el registro para el tema de cuando, por ejemplo, muchas veces las obras son afectadas por las eventualidades climáticas. Entonces, ya ahora van a ver en el tema civil, vamos a estar nosotros con la Cámara de la Construcción sacando esos pronósticos especializados para el tema de la área civil. ¿Qué hacemos con esta información? Ahí está la red de estaciones meteorológicas, ¿no? Entonces, las estaciones meteorológicas que nosotros utilizamos, las vamos a ver ahorita, en la mayoría son estaciones Davis. Estas son estaciones americanas que son también utilizadas por la Universidad de Davis, y la tenemos distribuida en la mayor cantidad, en la mayor zona posible productiva del departamento. Ahorita estamos justamente el día de hoy en línea la estación número 40 que va a estar en Carmen de Retorno, en la zona de la Chiquitanía. Los parámetros que miden estas estaciones básicamente son temperatura ambiente, dirección del viento, velocidad del viento, volumen de precipitación o lluvia, humedad, relación ambiente, presión barométrica, radiación solar, humedad del suelo, temperatura del suelo, humedad foliar, como les decía, ¿no? El módulo de generación de pronóstico que les comenté, prácticamente utilizamos el uso del suelo, la imagen satelital, el esquema de las estaciones meteorológicas y la información de todo el futuro del tiempo. Puede estar que es generada por NOAA. Esta plataforma fue desarrollada en MATLAB, esta herramienta que nosotros tenemos, y con eso generamos los pronósticos como lo prometemos en el que va a generar. Bueno, ¿cómo lo vemos los pronósticos? Si ustedes entran así Santa Cruz, lo ideal sería que tengamos una navegador que nos diga va a llover, no va a llover, ¿no?, y que nos haga toda una presentación así
pero en realidad lo que ustedes cuando entran a Santa Cruz se van a topar con dos cosas como estas. ¿Ya? Prácticamente tienen dos tipos de pronóstico: el pronóstico espacial y el pronóstico temporal se llama, ¿no? ¿Por qué llamamos pronóstico espacial? Por ejemplo, en este caso estamos viendo la temperatura. El pronóstico espacial significa de que nosotros vamos a ver cómo se comporta la temperatura de acuerdo a la ubicación espacial, entre comillas, geográfica. Entonces, vemos por ejemplo que en la zona de los valles siempre va a estar más frío, en el Chaco va a estar más caliente y en general la temperatura va a oscilar. Bueno, esto significa porque nosotros el parámetro que estamos midiendo, estamos pronosticando, lo georreferenciamos de manera espacial, entonces se llama pronóstico espacial. Y un pronóstico temporal significa que vamos a ver cómo se comporta este parámetro en el transcurso del tiempo. Entonces nosotros aquí vemos que tenemos la temperatura, por ejemplo, en función de los días, ¿no? Y vamos viendo cuándo es la máxima y la mínima un día, la máxima, la mínima, la máxima, la mínima, así sucesivamente, ¿no? Entonces estos son pronósticos temporales. Estos gráficos los genera el sistema, como es personalizado para nosotros, para Santa Cruz, lo generamos a nivel departamento, a nivel provincia y a nivel municipio, ¿no? Entonces ustedes pueden entrar, por ejemplo, a ver solamente cómo va a andar la temperatura en el municipio de Santa Cruz, en la Sierra, en Cotoca, en Porón o a nivel provincia. Y de esa manera nosotros generamos los gráficos para cada parámetro. Tenemos los gráficos de temperatura, de humedad relativa, de nubosidad, de viento, ¿no? El tema de lluvia y de igual manera de la forma espacial. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Entonces generamos pronóstico espacial, pronóstico temporal, ¿no? De todos los parámetros que hemos visto, ¿no? De temperatura, humedad. Y así más o menos ustedes lo van a encontrar en el CICAC. Por ejemplo, provincia Andrés Ibáñez, y van a tener la provincia, el parámetro. Y van avanzando hacia abajo, y obviamente va a haber viento, humedad. La interpretación de estos gráficos tampoco son complejos. Normalmente nosotros damos charlas de capacitación para que el mismo productor aprenda a interpretar estos datos de manera técnica, ¿no? Y también podrían hacerlo ustedes, de manera que ustedes mismos vayan sacando sus deducciones, su propio pronóstico. Que no le diga va a llover, no va a llover. Entonces cada 6 horas ustedes van viendo cómo actualiza el sistema y ustedes mismos van relacionando estos parámetros, leyendo estos gráficos y van sacando su propio pronóstico. Esto es muy complicado para el productor, no sé, quizás para nosotros los ingenieros y para ustedes, por ejemplo, va a ser fácil interpretarlo y puede ser hasta más práctico, porque podríamos ir viendo y analizando los parámetros en función de hasta 15 días que sacamos del pronóstico, ¿no? Pero para un productor no, porque para un productor no es fácil. Entonces para eso nosotros generamos boletines semanales como gobernación, en el cual le decimos va a llover, no va a llover, qué fin de semana. Por ejemplo, el viernes nosotros sacamos los viernes, el viernes ya habíamos anunciado, el jueves lo sacamos de la semana, habíamos anunciado este frío que iba a descender gradualmente, ¿no? Y el resto de la semana íbamos a permanecer frío. Estamos esperando la temperatura más fría el viernes, que es donde se va el surco. Entonces sacamos esta información técnica, muchas veces nos salimos de la prensa, pero normalmente la prensa quiere que digamos, o sea, nosotros somos muy técnicos con eso, muy prudentes con la información que generamos, pero a veces la prensa quiere que le digamos, viene el frío y vamos a morir, digamos, ¿no? Cosas así. Entonces ellos buscan sensacionalismo, sin embargo nosotros no tratamos de ser responsables. Nosotros salimos y decimos, no, si viene el frío, hay una helada, mañana los precios del mercado se disparan. Entonces, ahora entienden la relación de meteorología con información de precios. Aquí nosotros podemos medir cuánto afecta en la especulación, por ejemplo. En la especulación, ¿no? El tema de los... Entonces generamos boletines más atrás, generamos boletines semanales, también hacemos reportes, por ejemplo, específicos de cada parámetro. Muchos nos piden los ingenieros civiles, necesito ver por favor la lluvia acumulada, si se tuvo de tal mes a tal mes, en tal año, pues claro, porque se les fregó la obra, porque no pudieron avanzar o están con retraso y necesitan modificarla, y incluso muchas veces son afectados bien los seguros, ¿no? Que necesitan esta información
meteorológica generamos ese tipo de reportes, como también bueno, el tema de las eventualidades, cuando hay heladas, cuando hay el tema de lluvia fuerte, viento fuerte, también generamos boletines específicos. ¿Sí? Así también hacemos boletines de seguimiento, hacemos boletines de emergencia, de análisis de datos, ¿no? Donde hacemos el análisis de datos y hacemos un poco del tema de climatología, que es diferente a meteorología. Climatología es el estudio en general a mucho tiempo de cómo se comporta meteorológicamente un tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de climatología, hablamos del fenómeno de la niña, hablamos del fenómeno del niño. ¿Han escuchado? ¿No es cierto? Eso, por ejemplo, son los fenómenos lo que se llama, que les decía muy rápido, es el tema de cómo se varía la temperatura de la superficie del agua en el mar Pacífico, ¿no? Entonces, cuando está caliente en el otro lado del mar, aquí está frío, por ejemplo, entonces se llama niña. Cuando está caliente acá se llama niño porque nos afecta climatológicamente a todos. Acabamos de salir de este año de un fenómeno del niño. Por ejemplo, ¿qué hizo el fenómeno del niño en este año? Hizo de que las temperaturas estuvieron elevadas, hubo temperaturas altas. Acabamos de registrar en la estación de fuego el año pasado, en diciembre, el récord de 46 grados para Santa Cruz de la Sierra en los últimos, bueno, desde que nosotros estamos, pero históricamente se había registrado solamente 43.6, ¿no? Para eso nos sirvió la estación meteorológica. Eso generó que estemos con, ¿qué pasa? Con mucha sequía, porque ha habido mucho más evapotranspiración, ¿no? Su balance hídrico se nos fue al tacho, ¿no? Prácticamente, si nosotros recordamos, ahorita no, que está fuerte el invierno, el año pasado solamente tuvimos un frío, una helada en todo el año, y los fríos fueron de 2 días seguidos. Eso generó, por ejemplo, climatología, eso lo generó el tema del niño. Sin embargo, de marzo de este año ya se fue el niño y estamos en una fase neutral y se espera que hasta septiembre pasemos a la niña. ¿Qué significa eso? Que las aguas calientes que estaban aquí se están yendo al otro lado, allá van a sufrir las tormentas, la sequía, y nosotros vamos a comenzar a tener un clima más frío. Como que hemos comenzado con un invierno que fíjense que ya está cada vez más frío, esperamos registrar este año entre 3 y 4 heladas, ¿no? Este año. Entonces eso se llama climatología, cuando ya analizamos cómo vamos a estar a largo plazo, cómo nos ha afectado, pero es importante, la sumatoria de información meteorológica nos permite generar climatología, ¿no? Y al final, ustedes, por ejemplo, en el tema de la construcción, en el tema hídrico, también el tema geológico, es importante porque el año pasado no hubieron desastres, bueno, sí hubieron desastres de desborde. ¿Por qué? Porque cuando hay niño, llueve con un rain rate, se llama con un volumen fuerte de lluvia durante periodos cortos. Y en el tema hidrológico ustedes entienden, seguramente, que se le han explicado, ¿no? Cuando llueve fuerte y que tenemos mucho volumen, por ejemplo, llovió 80 milímetros de lluvia en un lapso de 2 horas, ¿no? Es distinto que diga llovió 80 milímetros en el lapso de todo el día, ¿no es cierto? El nivel de saturación del suelo es distinto, sin embargo cuando se tiene algo caudaloso así, se satura inmediatamente y rebalsa y ahí vienen las inundaciones, ¿no? Entonces se tiene muchas veces inundación y sequía a la vez, y uno dice, ¿cómo? Y eso fue lo que acabamos de vivir, ¿no? Entonces, básicamente eso, nosotros como nación generamos esta información que en realidad pasó más allá de nuestro objetivo, que era el tema productivo, y ha comenzado a servir a un montón de áreas. Ya la van a ver esta información en el boletín de la Cámara de la Construcción. A partir del otro mes va a comenzar a generarse esos pronósticos, especialmente para el área civil. Entonces, ¿alguna pregunta? Vamos a pasar a ver ahorita la estación meteorológica. En realidad, toda la información que se genera a través del satélite, ¿ya? El satélite pronostica hasta el máximo 10 metros de altura. Eso no significa que no vea, se distingue. No, es muy distinto. Nosotros tenemos los satélites, se generan imágenes, que es otra cosa. Pero los satélites generan información de pronóstico de los parámetros, ¿no? Nubosidad y toda esa temperatura máxima hasta 10 metros de altura. Y 10 metros de altura para abajo
conocer con estaciones meteorológicas. Por eso es que nosotros ya en la estación la van a ver, tenemos el anemómetro, ya con el cual medimos la dirección de viento a 10 metros, ¿no? Y a 2 metros. A 2 metros nos sirve para el tema agrícola, porque es como se comporta aquí abajo para poder fumigar, para muchas cosas, y a 10 metros que nosotros lo utilizamos a 10 metros ¿para qué? Para que concuerde con la información que bajamos del NOAA y podamos interpolarla, ¿no es cierto? A 10 metros se utiliza también la información para el tema aeronáutico, ¿no? Entonces eso es así. Hay, claro que sí. Yo lo subo ahí a la antena ahorita y es muchísima la diferencia. Entonces eso es un edificio, ¿verdad?